Hola, soy Miriam Gerade de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y en el video de hoy vamos a platicar sobre injusticias epistémicas y la relación que pueden tener con la teoría social. La teoría de la injusticia epistémica de Miranda Fricker, que argumenta en su libro Epistemic Injustice de 2007, son las injusticias que padecemos con sujetos epistémicos. La idea de un sujeto epistémico es muy amplia, es decir, casi toda nuestra vida y sobre todo nuestra vida social tiene que ver con cuestiones de conocimiento, no solamente en el sentido, digamos, científico, aunque también, sino, por ejemplo, en nuestra capacidad de dar testimonio, en nuestra capacidad de hacernos entender, hacernos comprender. Casi todo nuestro conocimiento es testimonial, es decir, viene por terceras personas. Entonces, lo que ella trata de definir en este libro es cómo padecemos injusticias cuando no formamos parte de ese círculo de informantes confiables y de qué manera eso puede dañar nuestra propia subjetividad. Ella divide el libro de injusticias epistémicas en dos tipos de injusticia epistémica, la injusticia testimonial y la injusticia hermenéutica. Si bien dedica una gran parte del libro a la primera y solamente un capítulo a la segunda, como decía, la injusticia testimonial tiene una idea de testimonio muy amplia que ya se venía trabajando en la epistemología social y que eso es el conocimiento que obtenemos por terceros. Y la manera en la que la define es cuando nuestro testimonio tiene un grado de credibilidad disminuido por prejuicios identitarios. El ejemplo que da es de una persona a la que la policía no le cree por ser negro. Entonces, claro, ahí hay un prejuicio sobre su identidad que hace que haya una menor credibilidad de su testimonio y eso evidentemente lo daña como persona, como sujeto, no solamente como sujeto epistémico, también como sujeto moral. La segunda, que es la injusticia hermenéutica, que para Fricker es aún más, digamos, originario, más estructural, es la injusticia hermenéutica, que es, bueno, lo define de dos maneras. La primera es como una laguna en los recursos hermenéuticos que impiden que un sujeto o una sujeta pueda hacer sentido de su propia experiencia, y el ejemplo que da es el del acoso sexual. O sea, antes de que existiera esa categoría de acoso sexual, los testimonios de acoso sexual no eran escuchados, y no solamente no eran escuchados, lo que sería una injusticia testimonial, sino que las mismas personas tenían problemas para poder comprender su experiencia con propiedades normativas, comunicarla a los demás. Entonces, hay una parte de la injusticia hermenéutica que está relacionada con la comprensión de la experiencia y otra parte que está relacionada con la comunicación. Y ahí hay una segunda definición que tendría que ver con cuáles son los grupos de poder que hacen estos recursos, que configuran estos recursos hermenéuticos y, como diría María Rosario Acosta, que es una filósofa colombiana, los marcos de inteligibilidad. Por lo cual algunos grupos marginados son menos inteligibles socialmente que otros. Eso, bueno, ha sido muy discutido en la literatura. Por ejemplo, la misma Dodson, el mismo Christy Dodson o José Medina le han criticado a Fricker que no existe algo así como recursos hermenéuticos universalizables, sino que los mismos grupos marginales crean muchas veces sus propios recursos hermenéuticos, y aunque no sean compartidos por otros grupos más privilegiados, otros grupos de poder, eso no quiere decir que no tengan una agencia epistémica. Un ejemplo, digamos que podemos, algo para ejemplificar la injusticia epistémica es la violencia sexual. Tanto por la parte, como yo decía, de la injusticia hermenéutica, es decir, las dificultades que muchas veces tienen las víctimas para dar sentido a la experiencia. Esto no es una cuestión personal, no es una cuestión subjetiva de cómo yo puedo expresar lo que me está pasando o lo que estoy sintiendo, sino que no existen las categorías sociales para darle sentido y para que sea comprensible socialmente hablando. Y bueno, una de las críticas que se le ha hecho a Fricker es que la salida que ella da a la injusticia epistémica es por una ética de la virtud, es decir, tener una escucha más virtuosa de los otros, tratar de poner entre paréntesis esos prejuicios que nos sesgan el juicio, por eso es el prejuicio.
Pero Elizabeth Anderson, que es una de las primeras que le hizo una crítica a esta dimensión de la injusticia epistémica, le dice, bueno, la injusticia epistémica es un problema estructural, es un problema institucional, y para eso se necesitan respuestas institucionales, no respuestas subjetivas o éticas. Y de ahí que ha habido toda una discusión mucho más hacia lo político de la injusticia epistémica, y ahí es donde entra el cruce con la teoría social, porque algunos alumnos de Honneth, por ejemplo, como Paul Giladi, han dicho, bueno, aquí hay una noción fuerte de falta de reconocimiento. No solamente de falta de reconocimiento, sino muchas veces de un mal reconocimiento, un reconocimiento perverso. Entonces, ahí podemos hacer un cruce con la teoría social, de qué manera la injusticia epistémica implica ciertos marcos de reconocimiento que no están siendo cumplidos. Y bueno, han habido muchos trabajos. Es increíble, pero el libro es de 2007, como les decía ya. Muchos de estos temas se venían trabajando en la epistemología feminista, en la epistemología social, pero el libro de Miranda Fricker supo realmente conectarlos y darles un marco, lo que ha hecho que esta teoría haya salido un poco de la misma epistemología, de los mismos marcos de la epistemología social, y haya sido tomada tanto por cuestiones prácticas, por ejemplo, estudios de medicina, o sea, hasta donde los médicos, por un lugar que tienen de saber, no escuchan a sus pacientes, cometen ciertas injusticias testimoniales. Se ha utilizado para estudiar las cárceles, los presos políticos, la violencia policíaca, pero también la cuestión de la educación, hasta donde los profesores también cometen injusticias epistémicas cuando no se le da autoridad epistémica a sus alumnos, no se les escucha del todo. Entonces, bueno, esto ha sido realmente un campo muy fructífero de trabajo, y bueno, espero que este pequeño video haya servido para explicar los conceptos y les haya interesado leer Injusticia Epistémica, que fue traducido al español por la editorial Herder en 2017, así es que pueden acceder al libro en castellano.